Muy bien, amigos, ya estamos de regreso con lo anunciado. Saludamos de inmediato a Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Bueno, y para analizar una vez más la situación actual, ¿no es cierto?, de Chosica, de las obras, del retraso, esta situación nos lleva a analizar qué está pasando con las obras, no solo de la reconstrucción, sino que en el periodo anual de lluvias vemos que todos los años se da y lamentablemente la población sufre lo mismo. Sí, bueno, alguien decía que los errores repetidos solo nos enseñan aquello que no queremos aprender. Yo creo que en el Perú no queremos aprender sobre algunas cosas porque todos los años cometemos el mismo error. Y esto tiene que ver directamente con por lo menos 4 cosas, ¿no? Uno es cómo se planifica en el Perú. Creo que ahí tenemos políticas públicas. Las políticas públicas son justamente argumentos e ideas y decisiones que nos permiten ordenar y planificar. El segundo tema es que para hacer estas cosas no los puede hacer uno solo, tiene que coordinarse. Hay que coordinar entre varios actores, gobierno nacional, autoridades creadas para los efectos, gobiernos locales, regionales, INDECI, CENAMI, en fin, varios. Y lo tercero, muy importante, es que todo esto implica una implementación, o sea, hay que poner en práctica lo que hemos planificado, ¿no? Uno organiza y piensa en su cabeza. Por eso es bueno y necesario planificar bien, ¿no? Así es. Y un último punto es que, por supuesto, esto hay que monitorear, hay que verificar que se cumpla. Yo creo que estos son pasos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de elaborar políticas públicas, especialmente en lo que es gestión de riesgo de desastres, claro, porque los daños son no solamente, digamos, físicos, materiales, en términos de infraestructura, sino además son daños personales. O sea, hay muertos y heridos que, lamentablemente, además, quienes sufren son las personas. Ya hace varios años, recordemos que se creó el CINEGER, ¿no es cierto? Sí, ese 2011. Sistema, precisamente, en el año 2011. Sí. ¿No es ¿Qué ha pasado con eso? Se supone que se creó para planificar y prevenir. Habíamos tenido ya casi 40 años del INDECI, ¿no? De lo que había sido... Pero que ha pasado al INDEF, ¿no? Que luego se reordena en el 2011 a propósito de desastres naturales de la región sudamericana, Chile, por ejemplo. Hay una preocupación en el Perú, se crea el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y se empieza a elaborar una serie de normas e implementar, digamos, aprobar una serie de planes. Tenemos el plan, tenemos las directivas, los reglamentos, la ley. El presupuesto se puso para esto y no es poco presupuesto el que se ha asignado a estos temas. Claro, ¿qué viene luego? Vienen las emergencias de todos los días y nuestro país... Perdón, pero aquí tenemos emergencias que se dan todos los años. Las emergencias ya no son con alcaldes que están ahí constantemente repitiendo el periodo edil. Y ya uno no puede pensar que las emergencias son un caso fortuito, son un asunto de casualidad o de novedad. Son en realidad cosas que tienen que estar en el proceso mismo de la planificación de la gestión del desarrollo nacional y local. Concretamente lo de Chosica. Lo de Chosica, por ejemplo. Bueno, señala que es un poco aquí responsabilidad de la dirección o de la reconstrucción con cambios, que no se ha planteado bien. Él señala que efectivamente el dinero del municipio no alcanza y que no se ha hecho una buena gestión eficiente, atribuyendo responsabilidad. ¿A quiénes compete? ¿Competencia de quiénes, por ejemplo, estos temas? O sea, ya con la creación del SINAGER, en realidad una serie de instituciones tienen competencias en estos temas. Por supuesto, quien preside el SINAGER, quien es el ente rector de este sistema, es la presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad de dirigir el proceso. Pero la ejecución misma de las obras y de los presupuestos y de lo que hay que hacer ya en la zona, esto es responsabilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Directamente. Entonces, claro... ¿Qué pasa si no les alcanza el presupuesto? Si no les alcanza el presupuesto o no tienen las competencias o las capacidades, ¿no? Las capacidades, hablaríamos aquí, para poder hacerlo. Entonces, claro, a veces no pueden administrar ni siquiera sus recursos. Entonces, ahí la labor del ente rector es muy importante, porque no es solamente dirigir y decir, ya aquí está la plata y vamos a hacer esto, sino, además, en la PCM, ¿no? La PCM, sino también darle los instrumentos y darle el conocimiento, la capacidad técnica, el fortalecimiento institucional, se dijo en la reconstrucción. La burocracia, ¿cuánto afecta? El papeleo, la tramitología, el tiempo que toma un oficio, un papel, una solicitud. Hay mucha burocracia en el trámite administrativo de las contrataciones, de los procesos de obras, de la aprobación de incluso en el Consejo Nacional de Riesgo de Desastres, también hay procesos que son muy dilatados, pero justamente con la creación de la autoridad se aprobaron también normas que permitían la flexibilidad de todos estos procedimientos. Entonces no había, digamos, mucho argumento para decir... Para que haya un verdadero destrabe, ¿no? Porque hasta ahora probablemente hay muchos peruanos que sientan que esa reconstrucción con cambios ha ido muy lenta. O sea, se dijo, ¿falta dinero? No, ahora está el dinero. Se aprobó el presupuesto. Incluso había presupuesto y también están las obras por impuestos. El cambio que se puede hacer con las empresas para que hagan una obra y yo les descuento los impuestos que tienen que pagar.
Entonces había el dinero. Segundo, habían las normas y la flexibilidad, sí, con algunos ajustes que había que hacer todavía, pero existía. Claro, ¿qué falta entonces? Creo que ahí ha habido un problema serio de coordinación entre la autoridad de reconstrucción y los gobiernos locales para poder ejecutar estas obras. Primero, hacer un buen plan que permita definir las prioridades. Yo creo que las prioridades no estuvieron claras. Por ejemplo, se pensó mucho en inversión en puentes, en carreteras. Por supuesto, esto ayuda a la comunicación de la población. Pero este tema de los muros de contención, de la prevención, es fundamental. Concretamente el caso del muro, Carlos, quiero que tú me expliques qué ha pasado, ¿no? Porque desde diciembre empezar con este muro, ya casi en pleno periodo anual de lluvia, sí, es algo insostenible, inconcebible. Sí. Así se hizo. Bueno, lo que ocurrió fue que, según la información que ha dado el alcalde le somete su plan y la información de qué cosa quiere hacer a la autoridad. La autoridad no le responde oportunamente, no hay una respuesta de la autoridad de la reconstrucción. Y por supuesto lo que hace el alcalde es, bueno, avanzo como pueda. Ahora, obviamente sabemos que los muros de contención son necesarios y evidentemente... Y debió hacerse con mucho tiempo de anticipación. Exacto. Si se hubiera hecho en septiembre, octubre, noviembre, no habría quedado además inconcluso. Sí, y estas prioridades y la ejecución de la obra tienen que ser en realidad justamente una prioridad en la agenda de gobierno local. Porque lo que ocurre luego es que una vez que empieza a llover, la obra... Claro. Simplemente ya no sirve. Ya no sirve y ya no se puede avanzar, no se puede culminar. Y las consecuencias pueden ser fatídicas, ¿no? O sea, una obra mal hecha en términos de prevención. Además de analizar, Carlos, el dinero que se emplea. El dinero perdido. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Y los daños, además... ¿Eso de qué te muestra? ¿Ineficiencia? Hay ineficiencia, hay un problema de falta de planificación. Nos estamos perdiendo la oportunidad como país de aprovechar, convertir los problemas de la gestión de riesgos de desastre en políticas urbanas para el Perú. Poder planear urbe, y pensar. Y hablo de urbanas no solamente en términos de lo urbano, sino también de lo rural, pensando en la política urbana o las políticas para la ciudad, digamos, para las ciudades, para los espacios de vida. Y eso implica planificación, organización, pensar. Un detalle aparte es que escuchamos a la gente, y ayer hemos estado, TV Noticias 7.3 ha entrado a la zona, conversa con los propietarios, y no es fácil que ellos accedan, por ejemplo, también a dejar esta zona. No, por otro lado, es falta de ¿qué está faltando? Recordemos el año pasado, cuando hubo los problemas, mucha población casi muere en el proceso, y cuando regresaron luego dijeron, no, yo voy a volver a la misma zona. Nos colocamos en el centro del río. Alguien decía, curiosamente, yo lo criticaba mucho, decía, no, es que el río ha pasado por mi casa. No, el río no pasa por mi casa. Yo me pongo en el camino del río. Pero perdóname, ahí hay que evaluar otro tema. Las autoridades permiten. Bueno, es que se dan incluso autorizaciones. La fiscalización. En los gobiernos locales incluso se dan autorizaciones para que la gente se ubique al lado o en el centro del cauce del río. Entonces, esta es una responsabilidad que alguien tiene que monitorear. Y ahí yo creo que sí, ese es el camino que la Contraloría General de la República tiene que seguir. Por eso te preguntaba, las competencias, las responsabilidades son compartidas, el municipio que permite, por otro lado... El proceso de planificación, el proceso de dirección, la rectoría, que significa dirigir y ayudar a que los demás cumplan. ¿Hay sanciones, esto es presidencia del Consejo de Ministros. Y los gobiernos locales y regionales son los que ejecutan. El CEPLAN ayuda a la planificación, el CENEPRED ayuda a la normatividad, cada quien tiene funciones. Pero esto no funciona si no hay coordinación. Y la coordinación requiere comunicación, cooperación, voluntad de cooperación. ¿Hay sanciones? Hay sanciones, por supuesto. Tiene que haber, yo creo, una investigación de inmediato en la Contraloría para efectos de qué pasó, quién fue el que no hizo su trabajo. Y yo creo que lo más importante es que las sanciones tienen que ser drásticas, públicas, y tiene que ser muy firme el Estado en esto. No recuerdo quién ha sido la persona que ha señalado que, por ejemplo, también la Contraloría es responsable de eso. Bueno, habrá que ver exactamente, y el Congreso de la República tendrá que convocar seguramente a la Contraloría para saber qué es lo que ha investigado. Yo encuentro allí... ¿No te parece que muchas responsabilidades a veces compartidas, dispersas, son las que precisamente hacen que las obras no se focalicen? En efecto, creo que hay un asunto importante, hay que decir, yo creo que la Contraloría tuvo, con el nuevo Contralor, con Nelson Chang, una visión muy diferente de lo que era hacer control. Y me parece que eso ha sido un avance, hay que decirlo, y creo que hay que apoyar esas reformas. Porque, por ejemplo, mandó, creo, más de 160, el número puedo precisarlo después, pero creo que mandó 160 monitores a que hagan monitoreo de lo que estaba ocurriendo con las obras. En la lógica, además, de no sancionar y de no perseguir, sino de ayudar en la gestión y en la implementación del proceso. Eso es un avance. Pero no obstruir, ¿no? Obviamente. Y no obstruir. Creo que eso es lo que ocurría antes. Burocracia, ¿qué opinas de este normas. tema?
Creo que hay que todavía revisar la flexibilización de las normas, de las contrataciones, de la construcción de obras. Pero tú dices flexibilizar, ¿te refieres a hacer los procesos Digamos, menos tiempo? engorrosos, pero hacerlos igualmente transparentes? Porque el problema es que a veces flexibilizar puede confundirse y conllevarnos a también procesos de corrupción. Y ojo, donde hay más procesos de corrupción es precisamente en la construcción de obras y en la contratación de obras. Ahí lo estamos viendo, ¿no? O sea, que las lecciones, como tú decías al principio de este diálogo, aprender de las lecciones que tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, mira, se ha cerrado ya este puente, se ha podido ver el día de hoy con recintos amarillos, se ha cerrado este puente de acceso a Chosica, evidentemente. Estamos ya con el problema encima y no ha habido la prevención quizá antelada, ¿no? ¿Qué lecciones aprender, por un lado? Y quizás no se trata de echarse culpa entre competencias o autoridades. ¿Quién yo creo que aquí va a solucionar el tema? Lo que tú mencionabas muy bien hace un momento, cuando hay mucha dispersión de responsabilidades, el problema es que todos se tiran la pelota, es lo que popularmente decimos. O lo que no hace uno impide que el otro también haga, ¿no? Si no hay una buena planificación en el centro, la ejecución de las obras va a ser inútil. Si no hay una buena implementación, haber planificado es inútil. Y esto implica, y en mi opinión, lo que tiene que ocurrir ahora es desde el más alto cargo, y esto tendría que ser liderado por el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, convocar a las autoridades locales, a la autoridad de la reconstrucción, sentarlos en la mesa, poner a todos públicamente a trabajar, y esto implica mucho liderazgo. Yo creo que lo que faltó en la autoridad de la reconstrucción es el liderazgo. ¿Cuánto afecta también a ese proceso, Carlos, el tema, por ejemplo, del ruido político, el aspecto muchísimo. al final? O de prioridades que hacemos, no que le damos, o prioridades que le damos a otros asuntos que pueden resultar incluso ser mucho más suntuosos, banales, o no necesariamente una prioridad que implique pues la afectación de la vida de las personas. Estamos ahorita viendo Chosica, pero ojo, estamos pero viene Piura. Pero ya estamos viviendo en Ica, en Arequipa, Ayacucho. Y vienen las lluvias en Piura, va a venir Trujillo, que fue la más afectada en términos económicos. Se perdían millones diariamente en Trujillo, Piura, Ancash, Lambayeque. Y yo creo que eso es algo que hay que mirar de inmediato. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hemos preparado para que Piura no sufra los embates de la niña y del niño en los próximos meses? Claro, por eso te decía antes un poco en el tema de la eficiencia en plazo, la eficiencia en la ejecución del gasto público, porque no es un tema de presupuesto acá. No hay plata, es más, en la propia presidenta del Consejo de Ministros, cuando sustentó el presupuesto, dijo, hay prácticamente 17% del gasto, de los gastos disponibles del presupuesto público están destinados a la reconstrucción, son 7.000 millones, hay 23.000 millones que se ha calculado, 26.000 millones que se ha calculado, que son los que hay que utilizar y ejecutar. Se han iniciado obras, digamos, hay un proceso en curso, pero no es admisible tampoco que la autoridad de la reconstrucción diga que para esto se necesitan 3 años, porque en 3 años han ocurrido ya 3 veces estos problemas. Y lo que necesitamos son medidas inmediatas y a la vez medidas de planificación. Ese es el gran... Nosotros en la maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la escuela siempre decimos que el gerente público tiene que tener 2 lóbulos. Uno pensando en lo inmediato, lo urgente, lo que tiene que resolverse hoy, y el otro planificando a la vez. Es una cuestión casi bipolar a veces, pero que en realidad necesitamos en el Estado. Y finalmente, el señor Quispe, ¿no es cierto? El actual Edgar Quispe. ¿Cómo ves tú la visión de él? Porque él se supone que va a tratar de hacer las cosas más rápido, eficiente, no sé. Tiene poco tiempo en el cargo. Yo creo que lo que necesita es, nuevamente, marcar su autoridad, y esa autoridad no es, por supuesto, autoritarismo, por el contrario, es una autoridad que se marca cuando hay diálogo con las autoridades locales. Yo creo que un primer paso tendría que ser convocar a las autoridades locales y regionales, sentarlos a todos y decirles, bueno, señores, ¿qué hacemos? Tendría que haberlo ¿Dónde hecho? empezamos? Yo creo que eso Y eso tendría que haber sido el primer paso, el primer paso, inmediatamente, escuchar a los afectados. Creo que estos diálogos, digamos, muy alterados que hay entre la autoridad de la reconstrucción y los gobiernos locales, como por ejemplo en Chosica, en Lima, ha denunciado no Bueno Quino, ¿no? Señalando que él envió los oficios para los diques, efectivamente, para los muros de contención, y que el señor de la Flor le señalaba que no había presupuesto. Habría que confirmar, pero lo cierto es que un alcalde que tiene también tantos años en el sillón edil tiene que conocer la realidad de su jurisdicción mínimamente mejor que nadie. Y con eso termino. El tema del Congreso. ¿Qué tendría que hacer el Congreso? De pronto, mire, el país está nuevamente en una emergencia. ¿Qué papel cumplen las responsabilidades compartidas? Yo creo que el Congreso, primero, tiene una función normativa, ¿no? Muy importante, pero ya aprobó las leyes. Luego lo que vienen son los reglamentos y las directivas, y eso lo hace el Ejecutivo y los gobiernos locales técnicos.
Creo que tiene que investigar en algún momento qué ha pasado, convocar a los gobiernos locales, a la autoridad de la Pero reconstrucción. este Congreso se está dedicando solo a investigar. Pero hay que tener cuidado. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es ejecutar, planificar y ejecutar. Hay que ayudar a que el gobierno del Poder Ejecutivo y los gobiernos locales hagan inmediatamente obras y tomen decisiones para resolver estos problemas inmediatos. Bien. No debería convertirse la investigación en este momento en una obstaculización Claro, si ya para tú lograr politizas soluciones. todo, evidentemente... Creo que mucho ayuda el que no estorba, se dice. ¿Cómo Y dice? mucho ayuda el que no estorba, se dice. Perfecto. Y yo creo que eso es lo que le cabe ahora al Congreso. Ayudar, siendo prudente, dejando que esto se resuelva y después iniciar las investigaciones correspondientes. Gracias a nuestro invitado, Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta mañana. 10:11.